Buenas tardes a todos. Vamos a empezar y, como comentaba Vicente, lo que vamos a ver es la elaboración del estudio para la gestión de residuos de construcción y demolición. Básicamente hay dos sistemas para obtener el cálculo de las cantidades de residuos, o nosotros, a través del programa G-Residuos, utilizamos dos sistemas, que es lo que llamamos el método directo y el método por estadística, que veremos en qué consiste cada uno de ellos y las ventajas que nos puede aportar, o en qué casos utilizar un sistema u otro. Entonces, el método directo del porcentaje, cuando disponemos del presupuesto de ejecución material de la obra y las unidades de la obra tienen información sobre las cantidades unitarias que generan de cada tipo de residuos, entonces el programa G-Residuos calcula los porcentajes de reparto específicos para la obra. Por lo tanto, en este caso, en lo que llamamos el método directo, necesitamos, por lo tanto, disponer de un presupuesto de la obra, se habrá hecho previamente, y que la base de datos o de precios que estamos utilizando en el presupuesto tenga la información sobre las cantidades unitarias de residuos para cada unidad de obra. Este sería lo que es el método directo. Y luego tenemos el método por estadística. Esta estadística está establecida según el Plan Nacional Integrado de Residuos. Cuando veamos el método por estadística, de dónde salen esos valores o esos porcentajes, pues bueno, ya digo, están obtenidos a partir del Plan Nacional Integrado de Residuos. Entonces, ¿cuándo se utiliza este método por estadística? Pues en el caso de que no se haya realizado un presupuesto de ejecución de material de la obra, o en la base de datos no exista la información de residuos en las unidades de obra, entonces la cantidad de residuos se obtiene según los porcentajes estadísticos oficiales para cada residuo. ¿Vale? Entonces vamos a ver estos dos métodos. Vamos a empezar aquí con una base de datos, una base de precios. En este caso, pues es la base del IBE, del Instituto Valenciano de la Edificación, para ver este concepto que os comentaba de la información de la cantidad de residuos asociada a cada unidad de obra. Esta información, ya las bases de datos están trabajando y desarrollando las bases para tener esta información. Y luego también pues hay empresas especializadas en todo el tema de gestión de residuos o plantas de residuos, que toda esta información se la van desarrollando e implementando ellos mismos. Entonces vamos a entrar ya en materia, vamos a irlo viendo. Vamos a abrir la base de precios. Vamos a ver lo que es la estimación de residuos para cada unidad de obra. Ya digo, esta es una información que ahora las bases de precios están empezando a desarrollar y que, bueno, pues en un plazo de tiempo pues ya estará implementada. Como ahora mismo no es el caso, pues voy a hacerlo yo para que veáis esta información, cómo se gestiona, y a partir de aquí haremos el presupuesto. Por ejemplo, si nos vamos, ya digo, cogido pues la base del IBE, ya que estamos en Valencia, pues la del Instituto Valenciano de Edificación, pues entonces, ya digo, vamos a coger, ya digo, trabajando con la base en este caso del IBE, pues vamos a ver una unidad de obra para ver esta información de los residuos asociados a la unidad de obra. Pues vamos a coger fábricas, por ejemplo, pues cerámica, pues este mismo que tenemos aquí. En la base del IBE pues podemos seleccionar los parámetros de la base. Aquí en este caso pues es una fábrica para revestir, esto no tiene mayor importancia. Seleccionamos los parámetros, pues una fábrica de ladrillo hueco, el formato de 24 por 11,5, el espesor de la fábrica, sin armadura. ¿Vale? Aquí tenemos lo que es la composición. Este precio que lo he desparametrizado para trabajar de forma más cómoda, que ahora lo veremos. Lo pongo aquí. ¿Vale? Y entonces, este precio
esta unidad de obra, para la gente que hay de otros países, en España, pues lo que son los precios o las unidades de obra de construcción para el presupuesto, lo trabajamos con una descomposición de las unidades de obra, pues por ejemplo, para hacer el metro cuadrado de fábrica de ladrillo, este que yo he generado de cara vista, pues bueno, para hacer esta unidad de obra, para cada metro cuadrado se necesita pues 0,7 horas de oficial de construcción, 0,3 horas de peón especializado, 33 ladrillos huecos para hacer el metro cuadrado, el mortero de cemento, etcétera. Entonces, de la misma forma, y esto lo explico porque fuera de España y América Latina, que son países europeos, la forma de hacer el presupuesto no acostumbra a utilizarse esta descomposición de las unidades de obra. Entonces, de la misma forma que tenemos estas unidades de obra para luego contabilizar pues, los costes de la obra, las horas de peón, las horas de oficial, lo que es el ladrillo, los recursos, etcétera, y obtenemos toda la información del presupuesto, los cuadros justificativos, las horas de trabajadores, los materiales, pues lo mismo necesitamos para la obtención de las cantidades de residuos. Y esto es lo que comentaba, que las bases de precios ya están desarrollando y ya están trabajando en este tema. Como en este caso todavía no lo tienen, pues bueno, el programa ya está preparado para ello y vamos a crear pues lo que es esta información, esta unidad de obras, para que veáis cómo por el método directo se genera lo que es el estudio de la gestión de residuos. Y como os comentaba al principio, pues hay muchas empresas especializadas en residuos que, de la misma forma que empresas constructoras, todas las descomposiciones lo hacen según sus criterios, pues lo que es todo el tema para el cálculo de residuos, también todo esto de aquí, esta parte intermedia de la gestión de residuos, la definen propiamente ellos. Entonces, vamos a crear estos elementos, pues por ejemplo, para lo que es la fábrica de ladrillo, vamos a tener el residuo, por ejemplo, de papel, unidades, pues vamos a poner en kilos, texto, pues residuos de papel. ¿Qué tipo de residuo es? Este tipo de residuos pues es de embalaje, o sea, cuando yo recibo los ladrillos para montar la fábrica, pues vienen, pongamos, en unos palés, empaquetados, con papel, con plástico, etcétera. Pues todo esta es la información que yo voy a necesitar para lo que es, a través del método directo, generar el estudio y la cantidad de residuos que se van a generar. Es un componente del embalaje. El código LER. Este código LER es un código ya asignado, en este caso, que es papel, pues es un residuo de papel, y estos códigos de aquí, el código LER, es un código ya oficial, a nivel europeo, estandarizado, obtenido. LER exactamente es de la lista europea de residuos. Estos códigos no es una cosa nuestra propia o de una base de precios en concreto, sino que es el código de la lista europea de residuos. Entonces, en este caso es papel. La masa unitaria, pues 1 kilo de papel, el volumen que genera pues es 1,3. Y el factor de residuos, pues para este factor de residuos sería como el rendimiento que tenemos en las unidades de obra, pues para lo que es este metro cuadrado de fábrica, el papel, para los 33 ladrillos que se generará, pues el factor de residuos pues será, por ejemplo, 0,02. ¿Vale? Tengo la masa y el volumen. Vamos a generar tres o cuatro elementos. Esto lo voy a hacer más adelante para que veáis aquí, la codificación. Al haber cambiado el tamaño de letra, pues esto me varía. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Luego, residuo, por ejemplo, de plástico. Vamos a ponerlo también, el residuo de plástico, pues por ejemplo, en kilos. Este residuo, el texto que queramos poner, residuo de plástico. Tipo, pues este también es de embalaje. El código LER de la lista europea de residuos, aquí tenemos plástico. La masa unitaria, pues esto ya pues, sería 1, lo que es el volumen que ocupa, por ejemplo, y el factor de residuos, pues ponemos también 0,02. Y así voy generando, de la misma forma que ahora he hecho residuo, el código LER, residuos de embalaje,
vamos a hacerlo ya propiamente de materiales, que por ejemplo será pues residuos del ladrillo propiamente, los ladrillos que se rompen, ladrillos que quedan dañados, que esos son residuos que se van a tirar posteriormente, pues de los materiales, pues residuos, vamos a ponerlo también en kilos. Residuos de ladrillos, tipo de residuo de colocación, de los ladrillos que se rompen, código LER de la lista europea de residuos, aquí iremos buscando, aquí tenemos ladrillos, ¿vale? Pues la masa unitaria 1, lo que es, por ejemplo, el volumen 0,7 y lo que es el factor de residuo 0,035. Y vamos a hacer otro, por ejemplo, el mortero, de todo lo que es el mortero sobrante que vamos perdiendo, pues por último, residuo de mortero en kilos de residuos de mortero. El tipo de residuo también es, en este caso, de colocación. El código LER, pues aquí buscaremos, y estos serán hormigones. Masa unitaria, pues lo mismo, la masa unitaria para 1 kilo de lo que es el residuo de mortero, el volumen unitario que ocupa, será el criterio, y lo que es el factor de residuo, perdonad, el factor de residuo 0,035. Y de esta forma, ¿vale? De esta forma yo ya me he creado aquí, este precio, lo que es toda la descomposición, de aquí, de lo que es la información asociada a la unidad de obra de los residuos que me va a generar. Vamos a hacer lo mismo para tener dos partidas y generar el presupuesto, pues por ejemplo, con lo que es una cubierta de teja, tenemos esta unidad de obra de aquí, pues lo que es en una cubierta, pues vamos a coger cubiertas, una cubierta inclinada, esta cubierta inclinada, pues coberturas, y vamos a coger cubierta teja plana mixta. Pues lo mismo que hemos hecho antes, voy a seleccionar unos parámetros, pues por ejemplo plana, teja plana de cerámica, acabado rojo y la colocación recibos. Este código desparametrizado de aquí, simplemente para tenerlo, para seleccionar un parámetro, lo voy a poner aquí, ¿vale? que ya lo tenemos, ¿vale? Lo guardo y entonces aquí nos aparece ahora este de aquí, la cobertura está de aquí. Y lo mismo, pues generamos su descomposición de residuos. Lógicamente, los que ya hemos creado, pues si yo tengo, por ejemplo, residuo papel, ya me aparece automáticamente, ¿vale? Residuo de papel, no tengo que crearlo cada vez. La vez anterior lo he creado porque era la primera vez que lo generaba. Pues residuo de embalaje, 0,035, hemos hecho antes. Luego, el residuo, aquí lo puedo, si me lo conozco, y si no lo conozco, pues lo busco. Puedo buscar aquí residuo de plástico, este mismo. Residuo de plástico es un residuo de embalaje, ¿vale? El código LER ya me lo coge automáticamente, pues 0,035. El residuo de mortero, en este caso supongamos que también tenemos mortero, ¿vale? Residuo de mortero, este es de colocación, estos de aquí era de embalaje, ¿vale? Residuo de colocación, perdonad, ¿vale? A ver, aquí, 0,02 y este de aquí, que esto es de embalaje, el 0,02, este de aquí 0,035, ¿vale? Y por último, pues un nuevo residuo, en este caso será de teja, pues lo creo aquí mismo, residuo, vamos a poner teja, este de aquí en kilos, residuo de tejas, este es un residuo de colocación,
el código de LER de la lista europea de residuos, pues vamos aquí, tejas y materiales cerámicos, y lo mismo, pues coloco lo que es la masa unitaria, el volumen unitario, 0,7 y el factor de residuo. Y de esta forma voy generando, ¿vale?, en mi base de datos, en mi base de precios, lo que es toda esta información asociada de residuos asociada a cada unidad de obra. Como digo, empresas de residuos, pues esta información se la gestionan ellos con sus propios criterios, ya el programa está desarrollado y preparado para ello, y luego a nivel de bases de precios, pues bases ya están trabajando y ya están desarrollando toda esta información en las bases para esta información, de la misma forma que se tiene la descomposición propiamente de la unidad de obra, de construcción, también tenerla a nivel de residuos. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer el presupuesto y con ese presupuesto cómo obtenemos toda esa información del estudio de residuos, lo que son los residuos generados, a través de lo que llamamos el método directo, que lo que hace es utilizar la información a partir del presupuesto y de la base de datos. A partir del presupuesto, ¿por qué? Porque en función de si el presupuesto tiene unas mediciones de obra o unas cantidades, si hago 50 metros cuadrados de fachada o hago 3.000 metros cuadrados de fachada, los residuos serán unos u otros en función de la medición. Pues vamos a ver esto cómo se genera. Vamos a hacer un pequeño presupuesto y cuando hablaba también del sistema integrado para la obtención del estudio de gestión de residuos, es porque integramos lo que es el presupuesto de obra de ejecución material con la obtención de los residuos y una vez tenemos la obtención de los residuos podemos sacar el presupuesto propio para la gestión de residuos y para el tratamiento de residuos que añadimos al presupuesto inicial. Integramos estas diferentes áreas de la obra. Vamos a hacer un presupuesto y así veis un poco todo el proceso. Este presupuesto, pues vamos a hacer un presupuesto nuevo, lo voy a guardar en el escritorio y pues vamos a poner la fecha de hoy, 04, no, 03, pero pondremos Valencia, 03-04-2019. Vale, pues abro el presupuesto. Entonces, en este presupuesto voy a generar dos capítulos. Por ejemplo, pues el capítulo 01, fachadas, y el capítulo 02, cubiertas, que son las dos partidas que hemos hecho, un poco para que veáis el tratamiento. Entonces, vamos a hacer, aquí tenéis el árbol de proyecto, vamos a trabajar, aquí tenemos el presupuesto propiamente, pues voy a estas ventanas que ya digo, como he cambiado los textos, el tamaño de las fuentes, ahora parece todo un poco fuera de su sitio, pero bueno, no tiene mayor problema. Vamos a hacerlo un poco más grande, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner en mosaico las dos ventanas, aquí tengo esta partida que hemos hecho con sus residuos de teja, lo que es la cobertura de teja, pues esta partida pues, en el presupuesto pues, para el capítulo de cubiertas, ¿vale?, que aquí lo tenemos. Aquí estamos en la parte derecha en el presupuesto con toda su información y luego si nos vamos pues, a la de fachada que hemos hecho, esta fachada de aquí, con su información que hemos generado, pues la fábrica a cara vista pues, para revestir, pues esta de aquí, lo mismo, me lo llevo al capítulo de fachadas y aquí lo tenemos. Ya puedo cerrar lo que es la base de datos, ahora ya me centro en lo que es el presupuesto propiamente. Entonces, aquí tenemos los dos capítulos, las partidas que habría dentro de cada uno de los capítulos del presupuesto, ¿vale? Y aquí tenemos las mediciones que ahora introduciremos, la descomposición de la unidad de obra, material, y toda la información de residuos asociada a esta unidad de obra que me viene de la base de datos. Toda esta información la traigo. Y aquí el texto, pues propiamente de lo que es la partida de fábrica para revestir de 4 centímetros de espesor, realizada con ladrillos, etc. Entonces, vamos a introducir unas mediciones para tener unas cantidades. Pues, por ejemplo, la fábrica de ladrillo, pues tenemos la fachada norte, tenemos 12 metros por 8 de alto. Vamos a poner es igual.
25 metros por 15 de alto, y tenemos otra zona de 23 metros por 19 de alto, y luego en la fachada, supongamos fachada este, ¿vale? Tenemos 4 fachadas, que son las 4 fachadas de 16 metros por 14 metros y medio de altura. Vamos introduciendo lo que es la medición simplemente, ¿vale? Y luego lo mismo en la cobertura, en la cubierta. Estas mediciones que voy entrando, que vemos aquí, voy a hacer más grandes estas ventanas, de la misma forma que aquí he entrado descomposición de la medición, de la fachada norte, de la fachada este, puedo ir directamente, pues oye, introducir un total, y en este caso, pues de cobertura de teja, pues tenemos 856 metros cuadrados. Y tenemos aquí, pues, lo que es las mediciones y el importe del presupuesto. Y ya tenemos toda la información. Aquí voy a poner un poco más para tener más cantidad de residuos. Entonces, ya tenemos el presupuesto, y a partir de aquí ya empezamos a trabajar con la obtención, la generación del estudio de residuos, ¿no? Entonces, nos vamos a residuos. Tipo de residuos. Hay algunas funciones que ya veremos luego a través del método estadístico que hemos comentado, ¿vale? Que ya veremos otras utilidades para no repetir exactamente todo el proceso. Entonces, en tipo de residuos, ¿vale? Aquí tenemos todos los residuos existentes según la lista europea de residuos. Estos códigos, como se comenta al principio, cuando generaba la información de la unidad de obra, aquí lo que es en cada una de las partidas de las unidades de obra, los códigos LER de la lista europea de residuos, pues todos estos códigos que tenéis aquí corresponden a estos de aquí. Entonces, yo lo que puedo en este proceso de automatización, a través de esta función, que me seleccione los tipos de residuos en función de las unidades de obra y los residuos asociados a cada unidad de obra, a través de esta información. Entonces, si yo selecciono aquí el presupuesto que tenemos, y él lo que ha hecho automáticamente es activar la lista de la lista de residuos, aquellos residuos que intervienen en el presupuesto. Automáticamente ha desactivado todos y se ha quedado con el papel, aquí teníamos residuo de papel, con el residuo de plástico, aquí lo vemos, con el residuo de hormigón, aquí lo tenemos, el residuo de ladrillos y el residuo de tejas. Porque en nuestro presupuesto tenemos únicamente ladrillos, el mortero que hemos puesto, que es los hormigones, las tejas de la cubierta, y luego lo que eran los que están asociados, residuos de plástico y de papel. Entonces, él automáticamente, aquí tenemos la vinculación de la selección de residuos en función de las unidades de obra que contienen su información de residuos. Una vez tenemos hecho esto, ¿vale?, el programa calcula automáticamente la estimación de residuos. ¿Cómo calcula esta estimación de residuos? Asociado al presupuesto, aquí tenemos el factor de residuos, que esta información viene de la base de datos, o que hemos definido nosotros, pues el factor de residuo por metro cuadrado de cobertura de teja plana, o el factor de residuo por metro cuadrado de fachada. Entonces, si por metro cuadrado genero estas cantidades de residuos, pues él calcula en función de la medición los metros cuadrados que hay y realiza una regla de 3. Entonces, aquí tenemos la estimación de residuos, ¿vale? Y si selecciono aquí calcular a partir del presupuesto, pues aquí tenemos los residuos. Aquí las letras salen un poco desproporcionadas porque, ya digo, tenemos el tamaño que he incrementado, ¿vale? Pues los residuos que genera, ¿vale?, para el papel, el plástico y los diferentes residuos, el hormigón, aquí lo vemos, los ladrillos,
y las tejas. ¿Vale? Tenemos aquí la obtención de residuos. Algunas cuestiones que hay aquí también que comentaremos, luego ya lo iremos comentando. Entonces, de esta forma obtengo los residuos que se van a generar y a partir de aquí ya puedo obtener el estudio de gestión de residuos a partir del presupuesto que hemos generado, el presupuesto de obra que hemos generado, partiendo de la información que tiene la base de datos que hemos utilizado. Aquí si voy a estudio de residuos, aquí tenemos, pues bueno, los diferentes apartados, pues lo que es la tabla muestra las cantidades de cada tipo de residuo, que todo esto lo podemos editar, lo podemos, escribir, podemos añadir información, quitar información. Entonces, esta tabla, por ejemplo, que me pone aquí para cada tipo de residuos, que se plasmará cuando saque el informe de residuos, pero que todo esto es editable y es personalizable estos textos. Esta tabla es la tabla de residuos que tenemos aquí, ¿vale? La estimación de residuos. Entonces, aquí tenemos el informe de residuos que me genera. Entonces, si vamos, por ejemplo, a la estimación de las cantidades, aquí tenemos lo que es las cantidades, que son las tablas, toda la información, las cantidades de papel, de plástico, de vidrio, el hormigón, los ladrillos y las tejas, ¿vale? Que aquí las tenemos. Entonces, tenemos la opción, esto que sale todo cero, los valores que sean cero, pues bueno, esto ya digo, según tenga yo simplemente lo comento aquí, según tengamos la información desplegado o resumido, eso lo podemos gestionar de forma resumida o general o global, ahora lo veremos. Si voy a la estimación de las cantidades, ¿vale? Esto es lo que comentábamos antes, aquí en el estudio de gestión de residuos, la siguiente tabla muestra las cantidades, toda información que pone aquí, esta tabla y este texto de aquí es el texto que tenemos aquí y la tabla que él ha cogido de la gestión de residuos. Y aquí lo veis, pues, resumido, pues lo que es el papel con las cantidades, el coeficiente de presencia, el porcentaje total de peso de cada tipo, y el volumen de cada tipo que hemos generado de residuos, pues 52 metros cúbicos de papel, 78 de plástico, ¿vale? En lo que es residuos de naturaleza, pues aquí lo que es el hormigón, 7,7 metros cúbicos, y de ladrillos, azulejos y otros cerámicos, 48 metros cúbicos de residuos. Y aquí tenéis pues los totales, ¿vale? El porcentaje, el coeficiente de presencia, pues el papel supone el 12% del total de los residuos, el plástico el 19,48% de residuos, el hormigón el 34% y los azulejos, pues los ladrillos, perdona, pues lo mismo, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos además lo que es los gráficos del tipo de residuos, residuos de naturaleza no pétrea, residuos de naturaleza pétrea, que es la clasificación de cada uno, peso de cada tipo de residuo, ¿vale? Y la comparativa, los gráficos de residuo de papel, residuo, aquí pone abajo, os lo leo yo porque como por tamaño de pantalla a lo mejor no lo visualizáis, de plástico, ¿vale? Residuo de hormigón y residuo de ladrillo, azulejos y las tejas. Entonces aquí tendríamos la comparativa a través de una gráfica de los residuos. Entonces, vamos a ver el otro método, y ya digo, este método para la obtención del estudio de residuos, que comentaba al principio, lo hacemos, lo que comentábamos, lo que definíamos por el método directo, que es a partir de un presupuesto de obra realizado, porque con estas cantidades tenemos los residuos que se generan a partir de las mediciones, utilizando la información asociada de residuos a cada unidad de obra.
Supongamos que no tenemos presupuesto o que no tenemos esta información de la unidad de obra, de los residuos asociados a cada unidad de obra. Aquí entonces lo que utilizamos es lo que comentaba antes, el método por estadística según el Plan Nacional Integrado de Residuos, que es cuando no tenemos presupuesto de ejecución material o no existe esta información, o tenemos el presupuesto, pero esta información de los residuos asociados a cada unidad de obra no la tenemos disponible. Entonces, las cantidades totales de residuos se divide según los porcentajes o se calcula según los porcentajes estadísticos oficiales según el Plan Nacional Integrado de Residuos. Vamos a ver cómo lo hacemos según este método. Vamos a hacer un estudio de residuos. Ahora no existe presupuesto. Vamos a guardarlo aquí, pues la fecha, pues 03/04/2019. Residuos. Entonces, de entrada, vamos a definir, no existe, como comentaba, no existe presupuesto, no tenemos ninguna información, datos generales. Estos porcentajes que aparecen aquí, voy a hacer, a ver si puedo, aquí más grande estas ventanas. Estos porcentajes que aparecen aquí, es lo que os comentaba, que son los porcentajes según estadísticas, por estadísticas, los porcentajes por estadísticas según el Plan Nacional Integrado de Residuos. Entonces, estos porcentajes, pues, ya digo, según el Plan Nacional Integrado de Residuos, pues si es una obra de edificación, si es de urbanización, fijaros cómo cambian los porcentajes, pues por ejemplo el de asfalto, el de arena, el de asfalto para la urbanización, pues es el 30%, se considera estadísticamente que es el 30% de residuos que se ha generado en la obra. Si es de edificación es el 5%, y en ladrillo, azulejos y otros cerámicos es el 54%. Si es de derribo, de reformas, bueno, van variando según el Plan Nacional, según las estadísticas del Plan Nacional Integrado de Residuos. Pues aquí tenemos unos valores otros. Vamos a suponer que es edificación. La superficie construida, total construida, pues vamos a imaginar que son 4.565 metros cuadrados y el volumen de excavación 450. A partir de aquí, y según estas estadísticas, tenemos los tipos de residuos que vamos a utilizar, en este caso. Y la estimación de los residuos. Esta estimación de los residuos, que antes nos aparecían solo pues, el plástico, el papel y lo que eran ladrillos, que incluye otros cerámicos, las tejas, aquí tenemos todos, que está en los datos generales, pues se prevén estadísticamente unos porcentajes. Estos porcentajes los podemos personalizar, los podemos editar, lógicamente, pero está cogiendo a partir de estos valores la estimación de residuos. Aquí tenemos la superficie construida, el volumen aparente de residuos, los términos de excavación, el volumen aparente, lo que es la densidad, la previsión de reciclaje de los residuos y las toneladas estimadas. Entonces, aquí comentaros de esta información que tenemos aquí, tenemos lo que es la previsión de reciclaje de residuos, que yo puedo, por ejemplo, de los residuos que se van a generar, pues supongamos de madera, ¿vale? Para cada tipo, el volumen para cada tipo, pues de madera se va a generar 31,13 metros cúbicos de residuos. Yo considero que hay un 20%, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en madera, un 20% o un 25% es igual, que se va a reciclar. Por lo tanto, estos 34 que aparecían aquí
se reducen a 24,9. ¿Vale? O sea, ahí yo puedo tener una previsión de reciclaje en la misma obra, o a lo mejor lo que es materiales que puedan ser de ladrillos, pues de estos ladrillos de los 160 hay un 10% que los voy a utilizar para relleno, para rellenar, un 10% lo utilizaré para rellenos, pues bajo a un volumen de 142. Entonces yo puedo también tener una previsión de reciclaje de los materiales. Entonces, aquí, en lo que es la estimación de residuos, una vez ya tengo aquí establecido toda la estimación de residuos, estos porcentajes yo ya digo, lo calcula a partir de estos datos generales estadísticos, ¿eh? Y definimos pues esas posiciones de reciclaje que puede haber, exactamente igual que hemos hecho antes, yo ya puedo obtener, pues aquí tenemos el estudio de residuos, lo mismo que hemos comentado antes, esto es exactamente igual, ya puedo sacar el informe de residuos en base al método estadístico. Entonces, aquí tenemos la estimación de las cantidades que tenemos, pues de madera, lo que es aquí los 20, el porcentaje de reciclaje que yo he establecido, y aquí tenemos todos los residuos, por ejemplo, en ladrillos, el 10% de reciclaje que yo he establecido, y lo mismo que teníamos antes, yo puedo obtener los tipos de residuos en tierras de excavación, residuos de naturaleza no pétrea, residuos de naturaleza pétrea, basura, residuos potencialmente peligrosos, aquí vemos los porcentajes, el peso de cada tipo de residuos, pues lo que más tenemos aquí pues es este de ladrillos, este que vemos aquí, de ladrillos, y por aquí pues bueno, vemos asfalto, madera, los que vemos, y la comparativa de residuos por gráficas. En ladrillos es donde más, ladrillos, azulejos, materiales cerámicos, donde más, vamos a ver, residuos estamos generando. Entonces, hay dos conceptos más que nos falta por ver, que es el registro de residuos y lo que es el presupuesto de la gestión de residuos. Esto que estamos obteniendo aquí es el estudio de gestión de residuos que prevemos para la obra, de lo que hemos hecho por el método directo o ya sea por el método estadístico. Pero luego, una vez ya empieza la obra, puede ser que las cosas varíen o que se produzcan unos residuos pues diferentes a los valores que nosotros hemos previsto en el estudio. Entonces, para hacer el seguimiento de la gestión de residuos, cierro esta ventana, bueno, por cerrar algunas ventanas, aquí tenemos el registro de residuos. Entonces, este registro de residuos que tenemos aquí es ya cuando empieza la obra, pues hay el operador o el encargado de gestión de residuos que va anotando todos esos residuos que van saliendo de la obra, para que de esta forma yo pueda tener un comparativo entre los residuos reales que se han generado en obra y la valoración que yo había hecho en el estudio de la gestión de residuos. Es decir, aquí, para que veáis cómo funciona esto, nos quedamos aquí en la parte inferior de esta tabla, pues residuos. Por ejemplo, vamos a suponer de lo que hemos comentado antes, de papel, ¿vale? Pues resulta el operador de gestión, el que lleva el control de toda la salida de residuos de obra, será el encargado, pues con fecha 3 de marzo, él controla que ha habido una salida de 23 toneladas de papel. De lo que es, por ejemplo, plásticos, este de aquí, pues plásticos, ha habido una salida de 12 toneladas. Lo que es, por poner mortero, ladrillos o tejas, pues por ejemplo, que es lo que hemos utilizado, pues ladrillos mismo, pues de ladrillos ha habido 37 toneladas. Yo puedo, generando un histórico, es decir, esto, pues yo tomo las anotaciones
de los residuos que han salido de obra. Esto ha sucedido el día 3 de abril, ¿vale? Y pues si se hace una salida de residuos semanalmente o quincenalmente, pues yo aquí puedo, pues ahora, a la siguiente semana, el día 10, hay otra retirada de residuos, ¿vale? Él me dice si quiero recuperar los datos del 3 de abril para ir acumulando, o si no me interesan, si los deseo copiar, eso ya dependerá. Pues aquí, si le digo que sí, pues bueno, estos son los que ya tenía, pues a lo mejor acumulado pues estamos en 45, estamos en 17 y pues aquí de residuos de ladrillos esta semana no ha salido nada y tenemos pues otros residuos, pues por ejemplo de hormigón, que han salido 18 toneladas. Aquí voy teniendo el histórico, ¿vale? Entonces yo puedo en cualquier momento, el 3 de abril, estos fueron los residuos que salieron de obra. Ya digo, lo puedo hacer parcial semana a semana o lo puedo hacer desde el origen, ir acumulando. Eso cuando genero una nueva fecha es cuando me dice si quiero acumular lo de las anteriores fechas o no. El día 10 de abril tenemos estos residuos. Y entonces lo que me permite es hacer una comparativa entre el estudio que yo había realizado de la gestión de residuos y los residuos reales que se han generado en la obra. Y aquí tenemos la comparativa. Y en esta comparativa lo que me está dando es, pues por ejemplo, vamos aquí en ladrillos y azulejos, que es bastante claro. En verde es el estimado, lo tenéis, el estimado de ladrillos, pues 231 toneladas de residuos. Y a fecha de hoy, en obra, en azul, el real que se ha generado de ladrillos han sido 74 toneladas. Pues hay una diferencia de 157. Plásticos. Aquí tenemos plásticos. Los plásticos, que los tenemos aquí, estaba previsto 6,4 toneladas en el estudio de gestión de residuos, aquí lo vemos, en plásticos, este gráfico de aquí, y lo que se ha generado realmente en obra o lo que ha salido de residuos de plástico en obra han sido 29 toneladas, muy por encima de lo que estaba previsto. Aquí tenemos hormigón, el hormigón que lo tenemos aquí, el estimado en el estudio de residuos eran 51 toneladas y se han generado, al menos hasta la fecha de hoy, la que hemos puesto, pues toneladas 18, estamos por debajo. Y entonces tenemos un comparativo entre el estimado en el estudio de residuos y los residuos reales que se han generado en obra. Esto es una información adicional también que tenemos y que, bueno, y que a partir de esto también nos podemos generar nuestros métodos, nuestros porcentajes estadísticos para estos datos estadísticos que tenemos aquí, irlos corrigiendo en función de nuestra experiencia en obra. Y por último, lo que podríamos generar es Alejandro, solo una cuestión de 5 minutos, si es posible, que tenemos el tiempo. Sí, correcto. Ya acabamos, correcto, sí. Entonces, por último, es el presupuesto del estudio de gestión de residuos. Entonces, aquí tenemos también en lo que es, que no he comentado, la gestión de residuos, la gestión de residuos, tenemos unos contenedores, bueno, lo que es propiamente pues los recipientes contenedores con los cuales vamos a sacar de la obra todos estos residuos. Aquí tenéis, pues, esta información, pues el recipiente camión, para las tierras de excavación con camión, pues por ejemplo para madera, metales, plásticos, vidrios, pues contenedores de 7 metros cúbicos, o yo puedo decir no, lo que es el hormigón lo sacaremos en contenedores de 9 metros cúbicos o en contenedores de 5 metros cúbicos. Aquí vosotros podéis añadir contenedores de volúmenes diferentes. Tú puedes decir, oye, no, es que para los ladrillos vamos a utilizar contenedores de 8,5 metros cúbicos. Yo puedo aquí introducir un contenedor de 8,5 metros cúbicos. Y aquí lo veis, este nuevo de aquí, que me lo he introducido aquí. Pues resulta que lo que son ladrillos, lo saco en contenedores de 8,5 metros cúbicos. Entonces, todos estos residuos, cada uno decide en obra si los va a sacar pues, en camión, en contenedores de diferentes capacidades,
en bidones, etcétera. Y con esto voy a generar el presupuesto del estudio de residuos en función de los residuos que se han generado. Entonces, lo mismo, si tenemos un presupuesto a ver. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a hacer aquí lo que es más grande estas columnas, lo que son los resúmenes, para que lo veáis. Acabar las unidades, la medición y el importe. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos en transportes, ¿vale?, en función de los residuos que tenemos, aquí tenemos en camión de 10 toneladas, que esto es para las excavaciones, ¿vale?, pues el número de camiones que necesitamos, ¿vale? Si vamos bajando, pues aquí tenemos residuos también de camión, ¿vale?, de 10 toneladas. ¿Vale? Si vamos bajando, pues aquí tenemos contenedores, transporte de residuos en contenedor de 7 metros cúbicos, que necesitaremos 5. Aquí tenemos también de 7 metros cúbicos, pues los diferentes que vamos necesitando para diferentes materiales, ¿vale? Y aquí vamos teniendo las mediciones, aquí residuos de papel, ¿vale?, también en contenedores de 7 metros cúbicos. ¿Vale? Y si vamos bajando, pues aquí tenéis de plástico, de vidrio, de yeso, todos los contenedores correspondientes, ¿vale?, de hormigón, etcétera. Si lo que necesitamos en la gestión de residuos, aquí necesitamos 7 contenedores y medio, el programa siempre va a un contenedor entero por encima, ¿vale? Y aquí tenemos la medición de todos los contenedores que necesitamos, los contenedores de residuos de ladrillos y otros cerámicos. Lo tenemos, pues 24 contenedores. Si vamos obteniendo la medición de los contenedores que vamos a necesitar, y luego también los cánones, que estos cánones son cuando nosotros llevamos todo esto a la central de residuos, pues todo el canon de vertido fraccionado de tierras, los vertidos de plantas de reciclaje de madera, para lo que es la planta de reciclaje de metales, pues los cánones para lo que es el traslado y la entrega en la planta de reciclaje correspondiente. Todos estos precios, estos textos que hay aquí, cada uno se los puede personalizar, los puede editar, los puede cambiar. Entonces, este presupuesto que tenemos aquí lo podemos imprimir y sacarlo directamente, o si tenemos un presupuesto de ejecución material y este presupuesto lo queremos añadir como un capítulo más al presupuesto, integramos este presupuesto de la gestión de residuos, del estudio de gestión de residuos, al presupuesto de ejecución material que teníamos inicialmente. Entonces, para que lo veáis, aquí yo genero el presupuesto y en este caso quiero añadirlo al presupuesto que hemos hecho antes, como se añade al presupuesto anterior, al que hemos llamado Valencia, pues este de aquí. Teníamos 2 capítulos, pues le voy a poner el capítulo 03, acepto, y si no lo añado en presupuesto lo podía sacar directamente desde aquí sin añadirlo al presupuesto de ejecución material. Y si ahora me voy al de Valencia, al presupuesto que teníamos antes de Valencia, y pido el árbol de proyecto, aquí tenemos que ya me ha añadido al presupuesto el capítulo de residuos, transportes y cánones con todas sus mediciones correspondientes. Este capítulo de residuos, con todas sus partidas y sus unidades de obra, el que tenemos aquí, pues asciende a 15.000 euros. Y a partir de aquí, pues ya podemos hacer el listado o el informe de presupuesto, en este caso, de este presupuesto de aquí, la vista preliminar. Voy a incluir solo el presupuesto, la vista preliminar. Pues aquí tenemos las mediciones de las fachadas, pero lo que me interesa, si paso al capítulo
de vertidos, pues de residuos, perdonad, aquí lo tenemos. En las opciones, el texto, el código asociado y el texto de descripción lo saco. ¿Vale? Y aquí tenemos pues transporte de tierras, la medición, el precio unitario y el importe. Entonces sería la integración de, o bien a partir del presupuesto, sacar el estudio de gestión de residuos, ¿vale? Y el presupuesto correspondiente, y tener integrado tanto lo que es el presupuesto como el estudio en cuanto a lo que es la obtención de los residuos a partir del presupuesto, y cuando tenemos todo el presupuesto propio de la gestión de residuos, este presupuesto propio de residuos añadirlo al presupuesto de ejecución de la obra. Y esto sería lo que es todo el ciclo para la obtención o la elaboración del estudio de gestión de residuos con los dos métodos utilizados, que hemos dicho que es el método directo a partir del presupuesto y de la información de residuos que hay en la base de precios en cuanto a lo que es los residuos para cada unidad de obra, o bien por el método estadístico, que es a través de los porcentajes según el Plan Nacional Integrado de Residuos. Muy bien, Alejandro, perfecto. Muchísimas gracias. Muy detallada la ponencia. Creo que lo estáis grabando porque esto hay que seguirlo paso a paso y correcto. Al ser una presentación informática pues necesitaremos verlo con detalle. Te agradezco muchísimo la explicación, el trabajo tan detallado que habéis hecho. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Bueno, nos queda un tema, pero como les he prometido al auditorio que vamos a hablar de estos temas con la integración BIM, yo creo que sería necesario también que comentáramos, no ahora, en futuros seminarios o sesiones, cómo podrían traerse los datos, no así, a lo mejor, bueno, de una manera tan estructurada y tan detallada, sino a lo mejor traerlos desde un modelo BIM. Correcto. Que es posible hacerlo, pero vamos a dejarlo para otra sesión porque yo creo que es un tema que necesita una cuestión, digamos, ¿cómo lo diría? Monográfica. Tratar todo el tema de la relación, de estimación de residuos, modelos, etcétera, de BIM y cómo se traen. Voy a ceder la palabra por si hay alguna pregunta rápida y ya te dejamos. De acuerdo. ¿Alguna pregunta en la sala que queráis hacerle? Llevamos ya un día y medio de seminario, están un poquito cansados, pero yo creo que las caras están como un poco sorprendidas, ¿no? De decir, bueno, pues por lo menos vemos una gestión de residuos en detalle. Nada, te agradezco muchísimo, tanto a ti como a Diana, el haber participado en el seminario. Tendremos el enlace para que ellos lo puedan ver, me imagino. Sí, correcto. Y nada, repetir mi agradecimiento y nada, próximamente nos vemos, hablamos, conectamos. ¿Vale? De acuerdo, Vicente. Pues por nuestra parte agradeceros la invitación a participar en el seminario y agradeceros a los asistentes que habéis estado presentes, pues bueno, haber seguido nuestra explicación. Y el objetivo y deseo es que haya sido de provecho para los que habéis estado ahí viendo, pues bueno, la solución que aportamos en lo que es todo el tema de estudio de gestión de residuos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Muy amables. Hasta luego.